Mucho antes de las criptomonedas, de las .com o de las hipotecas subprime, hubo una burbuja que marcó el primer gran episodio especulativo de la historia financiera, la burbuja de los tulipanes. Ocurrió en los Países Bajos en el siglo XVII y es considerada por muchos como el primer colapso bursátil documentado. Pero, ¿realmente fue tan dramático como se cuenta? ¿Qué causó esta fiebre por una flor? Hoy, en Entre Cifras, te contamos esta fascinante historia de codicia, belleza, comercio y caída. Exploraremos cómo una simple flor se convirtió en el centro de una fiebre especulativa y cómo esta burbuja dejó una marca indeleble en la historia económica. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir los detalles de la burbuja de los tulipanes. A comienzos del siglo XVII, los Países Bajos vivían su edad de oro. Eran una potencia económica, naval y cultural. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales dominaba el comercio global, y Ámsterdam se consolidaba como el centro financiero de Europa. La sociedad era burguesa, culta y comerciante, un terreno fértil para la innovación y la especulación. La libertad religiosa atrajo a banqueros y comerciantes judíos expulsados de otros países. Esto, junto con la expansión colonial, creó una economía dinámica y globalizada. Se desarrollaron productos financieros complejos, como las letras de cambio y los mercados de futuros, que anticipaban prácticas que veríamos siglos después. Los Países Bajos eran también pioneros en la creación de bolsas de valores y cámaras de compensación. Además, la cultura neerlandesa valoraba profundamente el comercio, la propiedad privada y el acceso a la información. La imprenta permitió la rápida circulación de precios de productos como los bulbos, y los panfletos comerciales promovían las tendencias del momento. Este contexto contribuyó a que el mercado de tulipanes pudiera expandirse rápidamente. La riqueza generada por el comercio y la expansión colonial también permitió un florecimiento cultural sin precedentes. Los avances en la ciencia y la tecnología fueron notables, con figuras como Antonie van Leeuwenhoek y Christian Huygens. La literatura y el arte también prosperaron, con escritores y pintores que capturaban la esencia de la vida neerlandesa. Las festividades y la vida social reflejaban una sociedad vibrante y en constante cambio. Las ciudades neerlandesas eran centros de innovación y progreso, donde se gestaban ideas que cambiarían el mundo. En resumen, los Países Bajos del siglo XVII eran un crisol de comercio, cultura y conocimiento, creando el caldo de cultivo perfecto para fenómenos económicos como la burbuja de los tulipanes. Los tulipanes llegaron desde el Imperio Otomano y rápidamente se convirtieron en una flor exótica y de prestigio. Su forma perfecta y colores intensos los hacían únicos en Europa. Algunos especímenes raros, con franjas y patrones únicos provocados por un virus, se convirtieron en objetos de deseo para nobles y comerciantes. Se los consideraba una inversión segura, un símbolo de riqueza y también una moda de élite. Los jardines con tulipanes se convirtieron en un signo de estatus social. Los catálogos de bulbos circularon como si fueran piezas de arte, y surgió una industria alrededor del cultivo, transporte y clasificación de variedades. Había exposiciones, premios y asociaciones de jardineros especializados. El tulipán representaba algo más que una flor. Era una forma de mostrar refinamiento, gusto artístico y éxito económico. Los bulbos más raros adquirían incluso nombres propios, como si se tratara de obras maestras. Todo esto convirtió a la flor en un bien no solo de consumo, sino de especulación. Las festividades y celebraciones en torno a los tulipanes se volvieron comunes, atrayendo a personas de todas partes. El arte y la moda también se vieron influenciados, con diseños y patrones inspirados en la belleza de los tulipanes. Las rutas comerciales se expandieron, facilitando la distribución de los bulbos a lo largo de Europa. Incluso la literatura de la época reflejaba esta fascinación, con libros y tratados dedicados al cultivo y cuidado de los tulipanes. La música no se quedó atrás, con composiciones que celebraban la elegancia y el misterio de esta flor. El teatro también se sumó a la moda, con obras que incluían referencias y simbolismos relacionados con los tulipanes. Incluso la arquitectura adoptó motivos de tulipanes, adornando edificios y jardines con su imagen. Las joyas y accesorios también reflejaban esta obsesión.
con piezas diseñadas para imitar la forma y los colores de los tulipanes. La cerámica y otros objetos decorativos se inspiraron en los tulipanes, convirtiéndolos en un símbolo omnipresente de la época. El comercio de tulipanes comenzó de forma informal, pero pronto surgieron mercados organizados en tabernas y casas de subastas. Los bulbos no se intercambiaban físicamente, sino mediante contratos de compraventa futura. Esto permitió la especulación. Se comerciaba con la expectativa de tener el bulbo en el futuro, aunque nunca llegara a plantarse. Algunas variedades raras, como el Semper Augustus, alcanzaron precios equivalentes al de una casa en el centro de Ámsterdam. Hubo historias de personas que vendían todo lo que tenían para invertir en bulbos. Los contratos se intercambiaban varias veces antes de que la flor siquiera brotara. El sistema se convirtió en un ciclo de apuestas puramente especulativas. Se crearon corredores, se firmaban acuerdos sobre papel y se discutían precios en cafés y mercados. Era una economía paralela basada casi por completo en la confianza y en la narrativa del crecimiento infinito. El frenesí se alimentaba de historias de enriquecimiento rápido, muchas veces exageradas o inventadas. La fiebre de los tulipanes no solo afectó a los comerciantes, sino también a la gente común. Personas de todas las clases sociales se vieron atrapadas en la especulación. Los precios de los bulbos subían y bajaban de manera impredecible, creando una montaña rusa emocional para los inversores. La locura alcanzó su punto máximo cuando los precios de los bulbos comenzaron a desplomarse. Muchos se encontraron con contratos que no valían nada y con deudas que no podían pagar. La burbuja de los tulipanes estalló, dejando a muchos en la ruina. Fue una lección dolorosa sobre los peligros de la especulación desenfrenada y un recordatorio de que, a veces, la codicia puede llevar a la destrucción. La historia de la burbuja de los tulipanes sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos los riesgos de las burbujas económicas y cómo la historia puede repetirse si no aprendemos de ella. Durante 1636 y principios de 1637, los precios de los tulipanes se dispararon en una espiral imparable. Los ingresos de la clase media crecían y muchos querían participar de lo que parecía una nueva forma de enriquecerse. Se hablaba en las calles, en mercados y reuniones. Era tema de conversación nacional. Los contratos sobre bulbos se intercambiaban como acciones. Algunas personas entraban solo para revender al día siguiente. Se crearon formas rudimentarias de apalancamiento. Se ofrecían pagos iniciales bajos con promesa de completar el monto al recibir el bulbo. Todo era un castillo de naipes basado en la confianza de que siempre habría un comprador dispuesto a pagar más. Las tabernas funcionaban como lugares de reunión económica, donde se firmaban acuerdos y se comentaban las fluctuaciones de precios. Era un mercado informal, no regulado, pero profundamente extendido. Las ganancias generadas, o prometidas, hicieron que personas sin experiencia en comercio se sumaran, motivadas por el miedo a quedarse fuera. La fiebre de los tulipanes no solo afectó a los comerciantes, sino también a la sociedad en general. La gente común comenzó a invertir sus ahorros en tulipanes, esperando obtener grandes beneficios. Las historias de éxito se difundían rápidamente, alimentando aún más la especulación. La euforia colectiva llevó a una demanda sin precedentes, elevando los precios a niveles astronómicos. Los contratos se volvieron cada vez más complejos, con cláusulas y condiciones que reflejaban la creciente incertidumbre. A medida que más personas se involucraban, el mercado se volvía más volátil y difícil de predecir. La burbuja seguía hinchándose, alimentada por la codicia y la esperanza de ganancias rápidas. Pero como toda burbuja, estaba destinada a estallar en algún momento. En febrero de 1637, en una subasta en Haarlem, nadie quiso pujar. Fue la señal que rompió la burbuja. El miedo se propagó con la misma rapidez con la que se habían inflado los precios. En cuestión de días, el mercado colapsó. Nadie quería comprar, y los contratos firmados se convirtieron en papel sin valor. Las demandas se multiplicaron. Los tribunales se negaban a intervenir porque muchos contratos se consideraban más apuestas que acuerdos legales. La economía informal colapsó, y aunque el sistema bancario resistió,
Miles de personas perdieron sus ahorros, su reputación o su estabilidad financiera. Algunos trataron de devolver los bulbos a los precios originales. Otros simplemente desaparecieron con las ganancias previas. El colapso dejó una huella social de desconfianza que afectó otros mercados por años. Fue un episodio breve pero profundamente simbólico de cómo el entusiasmo puede transformarse en ruina. La burbuja de los tulipanes no solo afectó a los comerciantes, sino también a la sociedad en general. La confianza en el mercado se desplomó y muchos se vieron obligados a abandonar sus negocios. La economía holandesa tardó años en recuperarse de este golpe, y la lección aprendida resonó a lo largo de los siglos. El estallido de la burbuja de los tulipanes sigue siendo un recordatorio de los peligros de la especulación desenfrenada. A pesar del pánico inicial, la economía neerlandesa no colapsó. Su base era fuerte y diversa. Sin embargo, la fiebre especulativa dejó cicatrices culturales. Se publicaron sátiras, obras de teatro y panfletos que ridiculizaban la locura colectiva. Surgieron debates sobre la moralidad del comercio especulativo. Durante décadas, el tulipán perdió su atractivo como flor de inversión. La historia se convirtió en una advertencia para generaciones futuras. Algunos historiadores discuten si realmente fue una burbuja como las modernas, pero nadie niega su poder como símbolo del comportamiento humano en masa. Fue un espejo de la avaricia, el deseo de pertenecer y el miedo a quedarse fuera del juego. Además, este episodio sirvió como referencia temprana para economistas y psicólogos sociales. Mostró cómo las expectativas colectivas y la presión social pueden impulsar decisiones irracionales. Los paralelismos con fenómenos modernos como el Bitcoin, las acciones meme o las NFT son tan evidentes como inquietantes. La burbuja de los tulipanes nos recuerda que la historia tiende a repetirse y que las lecciones del pasado pueden ser valiosas para evitar errores futuros. La economía neerlandesa se recuperó, pero la historia del tulipán sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la especulación desenfrenada y la codicia humana. Y cómo, a pesar de todo, la humanidad sigue repitiendo los mismos patrones. La burbuja de los tulipanes es un recordatorio eterno de la fragilidad de la economía y la psicología humana. La burbuja de los tulipanes no fue solo una historia de flores caras, sino una ventana a los mecanismos especulativos que siguen presentes hoy. Desde criptomonedas hasta bienes raíces, los patrones se repiten. En Entre Cifras, exploramos el pasado para entender el presente. Gracias por acompañarnos en Entre Cifras. Si te interesa la economía contada como historia, suscríbete y comparte este vídeo. Seguiremos desentrañando los casos que marcaron y marcarán el rumbo financiero del mundo.